Hola de nuevo a todos nuestros amigos ajedrecistas. Estamos aquí en Jaque Continuo, vuestro programa semanal que habla de la actualidad, sobre todo del ajedrez asturiano, pero también de otras noticias, como vamos a ver hoy, que vamos a hablar, por ejemplo, de los campeonatos europeos de edades. Por supuesto, la crónica del campeonato por equipos de Asturias, que llegó al final de la fase inicial. Ya tenemos equipos de playoff, ya sabemos quién va a jugar por el título, quién va a tener que luchar por no descender. Sobre todo también hoy, el primer reportaje de la gran visita que tuvimos el viernes pasado. Estuvo en La Felguera el famosísimo Rey Enigma, un auténtico éxito, muchísima gente, fue realmente espectacular, veréis las imágenes. Y también en la entrevista de hoy tenemos a la gran campeona asturiana, Blanca de la Peña. Pero vamos a empezar con la crónica del por equipos. Como decimos, acabó la fase regular. Había 3 equipos ya clasificados para luchar por el título: Ciudad Naranco, Antonio Rico y el Oviedo 93. La pelea entre los otros 3 se resolvió finalmente a favor del Pablo Morán. Increíble, en sí de ese grupo Covadonga, primero y segundo del año pasado, no se han clasificado este año para luchar por el título. Eso da una muestra de la igualdad del campeonato. Los playoffs comienzan la próxima semana, este sábado, con un interesantísimo Oviedo 93, Ciudad Naranco, y un no menos interesante Antonio Rico, Pablo Morán. El Mieres del Camino superó domicilio al Valdesba en un encuentro con sabor a permanencia. Ambos conjuntos volverán a verse las caras en la segunda fase e intentarán mantener la categoría. El grupo Covadonga no estará en la lucha por el título. Cayó por la mínima frente al Antonio Rico, pese al buen hacer de sus primeros tableros Viñuela y Lobo. Por su parte, el Rico es uno de los favoritos para llevarse el triunfo final. El Ensidesa de Avilés, vigente campeón, no podrá defender su título. Cayó con claridad ante un inspirado Pablo Morán, liderado por el maestro Jonás Prado, en gran forma. De esta manera, el Pablo Morán sí va a estar entre los 4 que luchen por la victoria final. Dos conjuntos, ya con plaza fija para la última fase que disputa el título, se enfrentaron en la última ronda de la fase, digamos, regular. Hubo empate a 3 en un encuentro que el Naranco dominó por arriba y el 93 por abajo. Estuvo muy emocionante. Y así quedó la clasificación tras las 7 primeras jornadas. Antonio Rico, Ciudad Naranco con 12 puntos, acompañados por el Oviedo 93 y Pablo Morán, se jugarán el título regional por equipos, mientras que Grupo Covadonga, Ensidesa, Mieres del Camino y Valdesba lucharán por la permanencia. Hay 2 plazas de descenso. Y este es el cuadro de la fase por el título en División de Honor. Los equipos vuelven a enfrentarse, pero en esta ocasión lo hacen con los colores cambiados respecto a su encuentro de la fase inicial. Ciudad Naranco y Antonio Rico parten con algo de ventaja, pero tanto Pablo Morán como Oviedo 93 mantienen opciones. Y esta es la situación en la fase por la permanencia de la máxima categoría. Mieres del Camino y Valdesba, que eran recién ascendidos, tendrán que luchar por sobrevivir. En sí, ese grupo Covadonga parten con algo de ventaja. No ha habido sorpresas en primera categoría en estas 7 primeras jornadas. Gijón 64 y Vetusta se perfilan como nuevos equipos de División de Honor para el próximo año, si nada extraño sucede,
y entre ambos estará el título de esta primera categoría. Si el grupo 64 también avanzan al grupo superior, mientras que Alfil, Ateneo Obrero, Universidad de Oviedo y Peñamellera lucharán por eludir el descenso. El pasado viernes estuvimos en La Felguera, en el espectacular Espacio Arcos, un sitio que realmente merece la pena visitar, con el Rey Enigma, ese jugador misterioso, enmascarado, tan famoso en TikTok, en YouTube, que estuvo en Got Talent. Todos los niños de España saben quién es. Como siempre, un auténtico profesional. Le sometimos aquí a una gincana ajedrecística, 48 simultáneas, 2 partidas él a la ciega, su rival mirando, una partida a la ciega, una partida en un tablero gigante. El pobre hombre acabó agotado, pero siempre con muy buena disposición. El pabellón asturiano quedó por todo lo alto. Victoria de Marcos Gutiérrez, el joven jugador del Vetusta. Rey Enigma jugaba sin mirar, él mirando, pero cuando se sentó a jugar, como hizo en Got Talent, es cuando realmente Marcos desequilibró la partida a su favor. Y Diego Vergara le pegó una buena paliza en la partida que ambos disputaron a la ciega. Las tablas con Marcos Llaneza fueron la guinda final, aunque no faltaron fotos y autógrafos. Lo vemos por primera vez hoy. La próxima semana haremos otro reportaje. F3. Alfil E2. Muy buena partida de Marcos Gutiérrez. ¿Cuánto lo tienes, Marcos? 2000. Pues has jugado muy bien, la verdad. Esta partida estaba igualada hasta el final y después pues un jaque mi jugador estaba diciendo que estaba jugando peor mirando que sin mirar. Después ha empezado a remontar y ha jugado realmente bien y los apuros se ha llevado una pieza y después se ha convertido muy bien. Así que enhorabuena, Marcos. Has jugado una vez más. Le damos aquí, ¿no? Ahora. Gana E5. C5. B3. Torre C8. G5. A5. A5 no se puede. Perdón. Dama C1. Rey. A2. Torre C2. Espérate, ¿no? Muy bien. Muy buena partida, Gustavo. Ah, claro que sí.
Como René, es muy limitado. Ah, vale. No, la misma, Recordad que hay que sacar las piezas. Y eso es el enroque, para proteger el rey. Se va al caballo. 3 pasos nada más para coronar, pero el rey negro está muy cerca, ¿no? Se podría acercar, ¿no? Y se comería el peor, ¿no? Ah, esta posición ya se repitió antes, ¿eh? 2 veces vaya. Si se repite 3 veces, ¿qué pasaría? Oh. Lo primero, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, por participar con todos nosotros y sobre todo prestar vuestro tiempo con toda esta gente interesada en el ajedrez. Lo primero que quiero preguntaros es ¿qué os parece Arcos? ¿Qué sensación os transmite esto? Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a toda la organización, al Club Naranco, a Arcos. El espacio es impresionante, lo estaba comentando antes, que bueno, que me encantaría haber tenido un espacio así cuando tenía su edad, que los niños lo disfruten muchísimo porque la verdad que se ve algo espectacular. Y en la parte internacional se disputaron en Turquía los campeonatos de Europa por edades. España no suele llevar mucha representación a los europeos, suele llevar más a los mundiales, pero teníamos jugadores bastante fuertes que acabaron en posiciones de honor. Pedro Ginés, el que fuera campeón del mundo infantil en su momento, jugador conocido en Asturias porque disputó uno de los torneos a la ciega, el Pablo Morán, hace unos años, quedó finalmente sexto en el sub-18, en el torneo juvenil, mientras que Diego Macías firmó también un top 10, fue noveno en el sub-16, 2 buenas actuaciones de jugadores españoles. Y vamos a dar paso a la publicidad antes de despedirnos con la entrevista de hoy. Este curso, el Ciudad Naranco de Ajedrez sube de nivel. Clases de lunes a sábado, para todos los niveles, desde niños de 6 años hasta adultos. Casi 30 años de experiencia. Un experto equipo de formadores. Estamos en Montes del Sueve 28, Oviedo. En la entrevista de hoy en Jaque Continuo tenemos el privilegio de poder hablar con Blanca de la Peña, una de las jugadoras más destacadas del ajedrez asturiano en los últimos, quizás, no sé, 20 años, ¿no? O 10 o lo que sea. No te quiero poner años de más, muchas gracias por venir. Muchas gracias a vosotros por el programa y por la gran promoción que hacéis al ajedrez desde vuestro club, que la verdad que es increíble y da gusto tener clubs así en Asturias. Bueno, pues muchas gracias. Eso, cuando te hablé del programa, la verdad, yo tenía mis dudas de si te ibas a atrever a venir o no, y tú enseguida dijiste sí, por supuesto, me parece muy bien lo que estáis haciendo, yo eso te lo agradezco mucho. No todo el mundo se atreve a ponerse delante de las cámaras, ¿eh? Sí, bueno, un poco de nervios hay, pero bien. No pasa nada, olvídate de aquí. Más nervios habrás estado jugando. Bueno, vamos a empezar. Yo casi siempre empiezo un poquitín con la historia de cómo empiezas tú a jugar al ajedrez, que sé que en tu caso es de muy pequeña. Sí. Te contaba antes de venir que yo el primer recuerdo que tengo es de ver que había una chica de Gijón, Blanca de la Peña, del grupo Covadonga, que estaba jugando un mundial escolar en Grecia, un sub-8. Sí. ¿Tienes algún recuerdo? Pues yo empecé a jugar al ajedrez con 4 o 5 años y fue, bueno, lo de siempre. Un día de lluvia, estás en casa y al final a mí me enseñó mi padre a jugar, pero sí que fue a raíz de que en Harry Potter, que la vi de muy pequeña, evidentemente esto fue cuando yo tenía 4 o 5 años. Creo que es en la 1 que juegan al ajedrez gigante este de los magos. Yo lo siento, pero no, todavía no he visto Harry Potter, pero ya tenemos algo que agradecerle, ¿sí? Sí, pues empecé porque me llamó la atención en la película, me enseñaron en casa
Y lo de siempre, te enseñan a mover las piezas. Luego sí que empecé a clases en el grupo Covadonga, que estuve muchísimos años en ese club. Y empecé, yo creo que con 5 años, y de aquella todavía no había clases para tan pequeños. Yo empecé en unas clases para adultos. Mezclada con adultos. Sí, y las clases eran a partir de 7 años, me parece, y fue mi padre a pedir permiso para ver si me podía apuntar yo. Pero sí, yo el primer recuerdo era ir con todos señores, y luego estaba yo con 5 años, que iba a infantil todavía. Entonces... Y de aquella, ¿tienes ese recuerdo pero porque te impresionaba, te asustaba un poco, te daba un poco igual? No, sí, nunca he tenido ningún problema de edad. Lo mío era, yo quiero ir a ver ajedrez, me da igual si quien está a mi lado tiene 60 años o si quien está a mi lado es de mi edad. Y lo mismo si quien está a mi lado es un hombre o es una mujer. Porque yo lo que quería era aprender, porque a mí lo que me encantaba era competir. Y eso ha sido así desde siempre. Y tú, o sea, es tu padre el que te enseña a jugar, que yo pensaba que tu padre también había estado federado y había competido, me dijiste que no. ¿Y recuerdas quién te daba clase? Pues me parece que en el grupo empecé con Julio Baudi. Julio Baudi, maestro internacional Sí. cubano, buen profesor. Al menos yo creo que los primeros par de años sí que, pero tampoco tengo mucho recuerdo de eso. Obvio. Pero sí, o sea, él me dio clase seguro en el grupo, pero tampoco te sé decir porque ha cambiado tanto toda la estructura de ajedrez en general, que tampoco estoy muy segura, pero sí, empecé en el grupo. Luego sí que es verdad que yo empecé a competir desde muy pequeña. Entonces, yo la verdad que la motivación que tenía era eso, competir. A mí me encanta competir. Quizás antes tenía más motivación que ahora por tema de estudios, tema de que he estado muy alejada del ajedrez los últimos 2 años, 3 quizás. Y sí que eso, yo empecé a competir y a veces en los torneos era la única niña. Pero a mí eso no me Sí. importaba para nada. O sea, yo iba ahí y yo quería ganar mi partida y me daba igual si no había ningún niño más, si no había ninguna chica más, me daba igual todo. Yo quería ir a lo mío y luego, claro, empecé a jugar campeonatos de Asturias, creo que con 6 años. Bueno, Con quizá el 6 años, primero sí. fue con 5 en sub-10, ese creo que las perdí todas. Pero yo iba Bueno, muy feliz igualmente. Y Me luego, parece, sí, un buen aprendizaje. sí, con 6 años gané mi primer sub-10. Con 6 años ya ganaste el sub-10 Sí. absoluto, además. No, el sub-10 femenino. Vale. Luego sí que el sub-8 lo gané absoluto, Sí. que fue el primer año que se hizo sub-8 Sub-8. además, me parece. Y ya de eso pues derivó al Campeonato de España, que fue mi primer Campeonato de España también en sub-8, y Campeonatos de España he jugado toda mi vida, desde sub-8 hasta sub-18, he jugado 3 absolutos también, y sí que he tenido la suerte. Y evidentemente eso ha sido gracias a mis padres y el esfuerzo que hacen los padres en los deportes, Sí. que es algo que no se ve, pero es muy grande, que he podido ir a algún campeonato de Europa y a algún campeonato del mundo cuando era más pequeña, y eso al final es una experiencia súper enriquecedora. El hecho de poder viajar, conocer a tanta gente. O sea, yo estoy muy agradecida por toda la gente que conozco gracias al ajedrez, y obviamente es mucha más gente de España, pero también conozco a gente de otros países incluso. Entonces... Es que lo que me estás contando me está recordando con unas décadas de diferencia y todas las diferencias que haya un poquitín a mi hermana en ese sentido, Claro. ¿no? Que empieza a jugar, que muchas veces era casi la única niña. Muy pronto no, porque tuvo la suerte de estar en una generación que había otras chicas muy buenas, Graciela Sí. Redondo, Yolanda Ceferino, Esperanza Rivero, fue una generación dorada, Olaya, seguro que me dejó alguna. Pero luego también que muy jovencita ya se va a jugar mundiales, está en Brasil, está no sé dónde, y esa experiencia Claro. a nivel vital es decisiva. Sí, pero ya, o sea, sí que, no sé a partir de qué edad los dejé de jugar, pero fue pronto. Pero sí que aunque sea los campeonatos de España, y al final cualquier torneo fuera, te da un bagaje que no te lo da si no sales de Asturias. Porque al final yo voy por un aeropuerto o voy por cualquier hotel y desde pequeña me he sabido mover perfectamente en cualquier ciudad y he ido con toda la naturalidad del mundo por aeropuertos, por hoteles, por todo, porque al final si Sí, estás viajas acostumbrada. mucho, claro, sí, y eso que en Asturias el tema de comunicaciones lo tenemos un poco más complicado, sí. y
quizás también de torneos, porque aunque ahora sí que se esté promocionando más, antes no era tan común tener Opens. Sí, torneo internacional. Bueno, estaba el de Claro. Avilés, que a ti no sé si te pilló, yo creo que no. Lo jugué un año con 7 años, me parece. Ajá. O menos, que San igual con Agustín. 6. Sí, porque es de esto que te dan los premios a los más pequeños del torneo. Pues creo que debía ser la más pequeña del torneo. Sí, porque me hice amiga de unas de Sudáfrica y yo es que como hablo con todo Sí, el mundo... San en los Agustín, que torneos. ese es un torneo muy añorado, ¿no? Que se Sí. hacía en Avilés, que bueno, primero fue absoluto, que eso a lo mejor no lo sabes, Ni era un idea. Open absoluto que un año lo ganó un tal Topalov, Jolín. y luego decidieron, era de aquello un desconocido y jovencito Topalov, ¿no? Y luego decidieron hacer un sub-18, creo que se subió luego a sub-20, que venía gente efectivamente de Sudáfrica, de Rumanía, bueno, luego estuvieron aquí gente como Bruzón, Lenier, un torneo espectacular que fue muy importante para una generación. Claro. Vuestra generación en realidad tuvo que buscarlo un poco más, efectivamente, Sí. viajando. Sí, claro, al final hay que viajar, pero bueno, en verano también es verdad que el objetivo son siempre los campeonatos de España y no tanto los Opens cuando estás en esa edad de entre sub-8 y sub-18. Sí. Sí que obviamente está muy bien jugar Opens porque es una preparación muy importante y sobre todo si los juegas antes del campeonato, pero sí que es verdad que a la edad que dejó de existir ese torneo, o sea, la edad que tenía yo cuando dejó de existir ese torneo, no lo noté tanto como lo pueden haber notado otras personas, porque sí que es verdad que igual estás con 20 y algo, con 30, que tener al final un Open en tu localidad te viene súper bien y es una motivación muy buena también, que es lo que está pasando ahora desde hace unos años, tanto con vuestro Open Oviedo y Gijón. como con el que hace el Grupo Covadonga en Gijón. Sí, ver a maestros, a grandes maestros, a gente de otros países, venir a jugar aquí, claro, es una oportunidad. Yo me sorprendí un poco hablando desde el programa, no sabía, con perdón, que eras tan competitiva, que me parece muy bien, porque el ajedrez es una competición también, y tampoco sabía que tu foco, que lo acabas de decir ahora un poco, eran tanto los campeonatos de España, ¿no? Para ti era muy importante, casi el de Asturias era un pequeño trampolín para ir a jugar el campeonato Sí. de España. Obviamente quería quedar campeona de Asturias porque no vas a un torneo a hacerlo regular, ¿no? Sí, sí. Cuando vas a un torneo y más cuando estás entre los primeros del ranking, obviamente lo quieres ganar. Y es lo de siempre, no quieres ganar el femenino. Claro, es que, bueno, eso tendríamos que hablar Entonces- luego, me parece muy bien. Es que tú has competido de igual a igual Claro. con gente que, como Daniel Centrón, que ha sido campeón absoluto, Villemur, Javi Nieto, otra gente y tal, y bueno, les has ganado muchas veces. Sí, al final ellos tienen un año más que yo, entonces Encima. coincidía uno de los años con ellos, pero también tener una categoría fuerte obviamente tiene su parte dura, pero también tiene su parte muy buena, que es que tienes que esforzarte más. Te ayuda a mejorar. O sea, al final yo tenía una generación muy buena por encima y una generación que no tenía tanto nivel, que sí que sacaba esa gente buena, obviamente, pero siempre era mucho más fácil jugar de segundo año que jugar de primer año. También eres mayor tú. Sí, pero a Sí, criterios te entiendo, objetivos te entiendo. era mucho más fácil de Me segundo dijiste año. también que a nivel español también te tocó una generación de las mejores del ajedrez femenino español. Sí, 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 tengo la suerte o la desgracia de... Las dos cosas. Las dos cosas, sí, sí, que he coincidido muchos años, bueno, toda la vida, con chicas que son de las mejores jugadoras de España. Al final yo soy de la misma edad que Marta García Selección o española. que Mireia y Represa y son jugadoras increíbles y incluso, vale, a esas las ves que están muy por encima, pero es que incluso por debajo no te baja a nadie de 1900, te Sí, quiero sí, decir. O sea, y al final algunas son tus amigas. Eso te iba a Entonces, preguntar luego, que aparte de esa rivalidad, obviamente, o aparte de esa competitividad, luego está la parte social del ajedrez, que hablamos Sí. un poco ya de lo de viajar y tal, pero claro, evidentemente tú has hecho amigos para toda la vida. Sí, y además he tenido la suerte de que al poder competir desde muy pequeña a nivel nacional, tengo amigos de muchísimos sitios de España. Es que yo en los campeonatos de España o en los Opens internacionales iba casi siempre más con gente de fuera que con gente de Asturias. Porque, bueno, por X razones, tampoco hay nada en concreto, también me llevo bien con gente de Sí, Asturias, sí. evidentemente, pero sí que haces mucha amistad con gente que de otra manera es imposible que vayas a conocer. Y al final sí que es verdad que luego vas a la ronda y las tienes jugando en la mesa de al lado,
O contra ella. O contra Estás ella, jugando sí, contra porque él, me ha tocado bastantes veces contra Claro. amigas o contra gente que conoces, aunque no sea tu amiga, pero que has competido con ella toda la vida. Y sí que a mí me da mucho respeto jugar contra ellas. Respeto no es miedo. Sí, exacto. O sea, una cosa es el respeto y que lo hay que tener hacia todos los jugadores. Sí. Y el miedo no lo hay que tener ante ninguno, evidentemente. Exactamente. Eso es un muy buen consejo. Pero sí, la verdad que para mí evidentemente va primero la amistad. O sea, yo evidentemente quiero hacerlo bien yo, pero si lo hace mejor mi amiga, no voy a estar rabiada porque yo voy peor. Muy bien. Entonces, eso sí que es muy importante. También la parte social y que te llevas amistades, eso, que para toda la vida. Yo hace 2 años, me parece, me fui incluso de vacaciones con unos amigos de ajedrez, Claro. sin torneo ni nada. Nos fuimos a Eso ya es una a Málaga. rareza, porque sé que os vais mucho. Ahora, la gente así de tu edad es como Sí. Benasque, ¿no? El Open de Benasque es como un poco el punto de encuentro de Sí. de gente de tu edad, de toda España, que utiliza el Open un poco como excusa, para, aparte de jugar, pues verse y tener una especie de vacaciones ajedrecísticas, ¿no? Claro, sí, sí. A ver, obviamente si el torneo no tiene rondas por las mañanas, tienes más libertad para socializar y todo eso. Pero también incluso los campeonatos de España absolutos o los campeonatos de España por equipos, que tienes que estar más centrado, que tengas que estar centrado no quita que no te vayas a poder ir a tomar algo con gente que no has visto en meses. Claro. Es que Pero- es para eso, es como un Claro. punto de encuentro, sí. Sí, al final es en el ajedrez siempre, aunque no los veas en meses, luego va a estar todo como siempre cuando os veáis. Y eso es algo que valoro muchísimo porque realmente nos hemos visto crecer todos. Sí. Entonces, a mí eso me parece súper bonito. Que gente con la que has estado desde sub 8, desde sub 10, has pasado toda tu vida en campeonatos de España con ellos, has jugado Opens internacionales con ellos, has jugado en Benidorm, has jugado todo. Y al final ahora los ves que estaban terminando carreras, que Sí. estaban metiéndose a no sé dónde. Y dices tú, jolín, pues, ¿cómo pasa todo, no? Sí, porque tú estás, bueno, ahora más centrada en estudiar, estuviste Sí. un año fuera en Irlanda, que me dijiste que no jugaste mucho allí, Sí. pero bueno, aunque eso te aleje temporalmente del ajedrez, yo sé que cuando llega la época de los estudios es la época de los estudios, Sí. que tienes que acabar. ¿Qué estás estudiando tú ahora? Yo estoy estudiando un doble grado en Derecho y Administración de Empresas y la verdad que sí que estoy totalmente centrada en mis estudios y eso también hace que esté un poco alejada del ajedrez, pero eso no quita que no siga hablando con gente de ajedrez o que si hay un torneo pues me puedo pasar a verlo, como ocurrió en Oviedo, que fui a la última ronda a comer con unos amigos que lo jugaban, o el del grupo incluso, yo no tenía pensado ni jugar ni nada, pero al final jugué el Open del grupo Covadonga porque sabía que iba a jugar pocas rondas, no lo podía compatibilizar con la universidad, entonces Te veías jugué Vice. 5 de 9, que eso es muy poco. Pero sí que a mí me encanta poder ver a gente de fuera y seguir manteniendo esa relación. Y una pregunta que siempre quiero hacer y a veces con gente se me olvida es, ¿cómo estudias tú ajedrez? ¿Cuál es tu manera de prepararte? Es que ahora mismo ninguna, No, pero... o incluso antes, es decir, tú eres de libro, de internet, de clases, no haces nada, coges un tablero y te sientas a preparar. Pues sí que hace unos años creo que sobre todo lo que hacía era con el ordenador, porque al final sí que quizás mi generación estamos más digitalizados y a mí lo que más me gustaba era hacer táctica, Sí. porque para mí era lo más divertido y encima era lo que mejor se me daba. Entonces, para mí me encantaba lo de hacer táctica. Y también si son ejercicios así más de cálculo, cuando entrenaba con clases y eso, o cuando iba al grupo, sí que eso sí en tablero, porque al final las partidas son en tablero. Sí, Y- no es la bidimensionalidad. sí. Claro, o sea, si es online puede estar bien para rápidas, pero en una lenta al final necesitas tener esa visión de tablero que incluso después de estar año y medio sin ajedrez me costó un poco. Es que dicen que el sí, ¿no? grupo. Yo soy más de tablero que de pantalla, Sí, sí. pero claro, sí que resultó un poco chocante, decía mucha gente después de la pandemia. ¿sí? Sí, Y sí. por ejemplo, apertura, o sea, teoría de aperturas, ¿cómo estudias eso tú? A mí no me gusta nada Bueno, la teoría de es muy aperturas. aburrido, estoy de acuerdo. pero con el ordenador.
Yo las tenía guardadas y me lo miraba. Base de O datos. sea, sí, las pasaba y me lo miraba, pero sí que es verdad que no es mi fuerte el repasar aperturas. En eso peco bastante porque tenía que haberlo hecho mucho más cuando Es que es lo más competía. aburrido, yo lo entiendo, Pero es lo más aburrido. para mí las aperturas y los finales era un poco un dolor, pero Pues los finales son más bonitos, yo creo, y además... es que me cuesta más llegar a ellos en partida, no llego muchos. Bueno, tú eres jugadora bastante de ataque, ¿eh? Yo creo Sí. recordar de bastante de gambito, muy atrevida, muy valiente. Sí, a mí me gusta ganar al final. Bueno, pero hay muchas Entonces, maneras de ganar, claro, es decir, sí, Karpov sí. ganaba, entre comillas, por defender, Sí, tú eres sí. del tipo de agresivo. Sí, desde luego, pero también es la forma en la que siempre he jugado y la forma en la que sé jugar, realmente. Yo admiro mucho a los jugadores que saben hacer De ataque. esas cosas tan bonitas en el tablero posicionalmente, pero a mí me sale mucho más natural tirar los peones hacia adelante. Es un estilo que, vamos, yo voy a defender Entonces- siempre, sí. Pero sí, al final con ese estilo, pues no es tan habitual llegar a finales como puede ser con otros. Vale, también es Pero cierto, sí que llego a finales, lo que pasa es que llego sin tiempo siempre. Bueno, eso es un problema, yo creo que eso es un problema del ritmo de juego. Antes, Sí. en mi época, teníamos 2 horas para 40 jugadas, 1 hora 20, y realmente podías sentarte. El final, es que ahora el final es una rápida. Por eso también hay Claro. gente que dice que es más importante estudiarlos, ¿no? O sea, sí, desde luego que es muy importante estudiar finales y al final la gente que sabe jugarlos obtiene muchísimos puntos de ahí. Sí. Pero bueno, también hay niveles y niveles, ¿no? Sí que igual a gente que, no sé, de 1600 para abajo quizás, les sirva más estudiar táctica o estudiar los conceptos estratégicos que meterse a finales. Sí, sí, estoy de acuerdo, que de hecho, bueno, mi hermano dice que hasta cierto nivel todo es táctica, 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 y que lo demás, incluso los finales un poco como táctica ahora, ¿no? Bueno, no nos queda mucho tiempo y a lo mejor un poco calzador, pero sí quería hacerte la inevitable pregunta un poco. Me dijiste que no tienes una opinión muy formada, que es sobre el ajedrez femenino, si es que existe. Yo creo que en tu caso ya nos has contestado, en el sentido de que a ti te daba igual que hubiera hombres que mujeres, tú lo único que querías jugar y no te sentiste nunca un bicho raro No, por para ser una nada. chica jugando, ¿no? Pero sí que es verdad que he recibido muchísimos comentarios muy malos. Por ser una chica. Sí, de pequeña jugada. siempre recibía comentarios de, bueno, es que la niña va a perder. Ajá. Y no O es... pobrecita, Sí. o no juega mal, no sé. Sí que es verdad que empecé a destacar muy pronto, entonces esos comentarios de alguna manera cesaron, pero eran comentarios tanto de los niños como de los padres. No que haga un niño sin más, es que a veces lo hacían los No, padres. y los niños es porque se lo oyen a los Claro. padres. Y sí que es verdad que no sé muy bien lo que opinar acerca del ajedrez femenino porque me parece algo tan polémico y con tanta diversidad de opiniones, pero sí que es verdad que por una parte me parece que es muy bueno, sobre todo de cara a ciertos países en los que quizás el trato a la mujer es mucho más denigrante, entonces simplemente ya el que exista la categoría femenina Permite les que da jueguen. una oportunidad. Pero sí que es verdad que yo creo que se está avanzando hacia un modelo en el que no hay tantos torneos femeninos, sigue habiéndolos evidentemente, Dices separados, ¿no? sí, Parece, sí. pero al final comentarios va a haber siempre, no solamente con el ajedrez femenino, sino con todo, y es saber llevarlos muchas veces, obviamente no es fácil a veces, y yo creo que yo cuando era una niña no me estaba dando cuenta de esos comentarios. Yo, si me decían al lado mío es que la niña va a perder, yo pensaba, bueno, pues piensa Demuestra lo que quieras. Que yo voy a ganar. Pero sí, al final es un tema bastante controvertido que tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Bueno, yo creo que ya no se tiende a separar, ¿no? Sino, Sí. y que una vez más me recuerdas un poquitín a mi hermana, de nuevo esas las asistencias, como, sí, también decían, es que la niña, y la niña simplemente pues se limita a ganar, a competir, a que le dé igual que sea un adulto, un niño, una niña, a seguir jugando. Yo tengo que agradecerte, se nos va el tiempo como siempre, ya te dije que esto iba a pasar rápido, agradecerte que hayas venido, desearte, bueno, ahora que estás centrado en los estudios, que tengas mucho éxito, que lo Muchas vas a tener, gracias. estoy seguro de que eres una estudiante excepcional. Y nada más, decir a los telespectadores de Jaque Continuo que nos veremos la próxima semana con más reportajes, con más noticias y con más entrevistas. Muchas gracias a todos.